¿Qué es el duelo? El duelo es el conjunto de emociones, es el conjunto de conductas y es el conjunto de pensamientos que nos acompañan cada que tenemos una pérdida. ¿Y qué tipo de pérdida? Cualquier pérdida. Toda pérdida que tenemos en la vida genera una reacción de duelo. Entonces, ¿solo es la pérdida por muerte de un ser querido? No. Puede ser la pérdida de un proyecto que teníamos económico, habíamos organizado un proyecto para montar una empresa, para montar alguna cosa, no nos funcionó, entonces el haber perdido como esa ilusión que teníamos puesta en eso que íbamos a montar o que íbamos a crear, entonces nos genera un duelo. Puede ser la pérdida de una reacción, de una relación amorosa, eso sí que produce unos duelos a veces bien complicados. Puede ser la pérdida de un empleo, pero mire que nosotros nos pasamos toda la vida elaborando duelos. Yo les garantizo, y no ha sido posible estudiarlo a fondo, pero el duelo más grande que nosotros debemos de tener en la vida es que nos saquen del vientre materno. Ustedes se imaginan uno como vive de bueno allá. Uno vive allá muy rico, no siente hambre, no siente frío, ni siquiera gravedad, porque el líquido amniótico hace que uno esté como flotando como un astronauta en una cápsula de esas con las que se va a la luna, ¿no es cierto? Entonces uno no siente frío, no siente hambre, está ya bien protegido, le llega la comida por la sangre de una vez de la mamá. Ojalá no le llegue el alcohol y el tabaco cuando la mamá toma, porque eso es muy grave, sí, pero uno está ya muy cómodo. Y de un momento a otro empiezan a estriparlo, ¿no? Entonces empieza a contraer ese útero y lo estripa uno y lo va sacando y cuando menos piensa sale con la cabeza toda deformada, a aguantar frío, porque bien frío que son esos quirófanos donde uno nace, ¿no es cierto? Eso con un aire acondicionado bien frío, enseguida le meten un tijeretazo en el cordón umbilical y dicen por ahí que le enciman una palmada. Entonces, imagínese perder uno semejante lugar donde vivía y venirse para este mundo a aguantar, ahí sí hambre, frío, etcétera, etcétera. Eso debe generar una reacción de duelo y posiblemente eso lo debe marcar a uno. Pero hay unos duelos que no nos damos cuenta que vamos elaborando, pero que también marcan mucho la situación en el desarrollo de la vida de uno. Y es, por ejemplo, el duelo de pasar de ser niño a ser adolescente. Ese duelo de pasar de ser niño a ser adolescente a veces no se elabora adecuadamente. Y la gente y nosotros no tenemos conciencia de que elaboramos de que tuvimos que dar ese paso y que lo tuvimos que elaborar. Y lo mismo pasa cuando a uno le toca enfrentar situaciones en la vida, pasa de primaria a bachillerato. Antes era muy difícil porque a uno lo pasaban como de una escuela a otra y a veces se perdía los compañeritos, perdía todas las personas que habían estudiado con uno hasta primaria, entonces había que elaborar un duelo. Y después termina el bachillerato y hay que elaborar otro duelo porque pierde una serie de relaciones, de compañías, el espacio donde estudió. Y si se va para la universidad, entonces cuando se gradúa tiene que elaborar otro duelo. Entonces uno, mire que si ustedes se ponen a mirar la vida que han tenido, la que tenemos cada uno de nosotros, nos la hemos pasado elaborando duelos, porque no solo son pérdidas, sino cambios. Cuando tenemos que cambiar de casa, tenemos que elaborar un duelo. Yo de las cosas que más me acuerdo de una de mis amigas más queridas en la universidad, es que siempre me decía, vea, es que imagínense que cambiamos de casa y nos fuimos para un edificio muy bonito, con un apartamento muy bonito, pero a mí no me gusta sino vivir por mi casa. Y yo le decía, pero no, pues ya no te fuiste para otra casa, no, es vivir por mi casa. Y ella era en un barrio donde
conocía a todas las amigas, donde salía con los perritos, donde la casa era supremamente enorme, con un parque central. Entonces cuando ella me decía, yo solo quiero vivir por mi casa, no se refería al lugar donde vive en ese momento, sino al lugar donde desarrolló toda su infancia, su niñez y la adolescencia. Entonces nos hemos pasado toda la vida elaborando duelos. Y si ustedes se ponen a mirar, la mayoría de todos esos duelos los han elaborado de manera normal. Los han elaborado de manera normal, porque no se han quedado patinando en él, porque no se han quedado sufriendo por esas pérdidas, porque no se han quedado depresivos o deprimidas con esos cambios que han tenido. Entonces, uno dice, ¿y cómo he hecho para elaborarlo? Los han elaborado precisamente porque, sin uno darse cuenta, tiene todas las herramientas psicológicas para hacerlo. Pero hay unos duelos que son más difíciles de elaborar y que en el fondo también pueden estar marcando que la persona, en ese duelo que se va a llamar patológico, en el que se queda como patinando, como que no sale, la persona ya puede desarrollar otras alteraciones, dentro de las que está la depresión, dentro de las que está el consumo de drogas, dentro de las que está el alcoholismo e incluso pensar en el suicidio. Entonces, resumen hasta lo que llevamos. El duelo es el conjunto de sentimientos, es el conjunto de pensamientos y es el conjunto de conductas que asumimos cada que tenemos una pérdida o que tenemos que hacer cambios radicales en la vida.